Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, bien, por mientras, aquí los veo. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Alberto Gutiérrez Flores. Bueno, y bueno, voy a estar aquí apoyándoles a todos ustedes para el tema de sucesiones. Los jueves quiero que se sientan con la libertad y con la confianza, porque mi palabra es, en este caso, acompañarlos. Desde luego va a haber una parte que la gran parte vamos a aprender, pero el objetivo es acompañarlos en su proceso de aprendizaje y bueno, ser una extensión de todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, siéntanse en la libertad de poder preguntarme cualquier duda, inquietud que tengan, volverlo a explicar, inclusive si hay algo que no queda claro, siempre estamos con la mejor disposición. Déjame nada más aquí, este lado. Me gusta usar presentaciones, pero la verdad, como soy un maestro más a la antigüita, me gusta más usar el pizarrón. Sí, en apoyo en otras cosas, pero soy más a la clásica de usar el pizarrón. Entonces vamos a tratar que la mayoría sean eh, en base a esto, fíjense. Y voy aquí a compartirles tantito precisamente. Fíjense, hay dos conceptos que vamos a ver nosotros. Uno es el concepto de sucesión. Y otro es el concepto de serie. También, por favor, la verdad, y me da mucha pena reconocerlo, pero siempre he tenido muy mala letra y muy mal pulso. Entonces, si algo no se entiende mi letra, por favor, dígame, maestro, trate de escribir tranquilo, más, porque no entiendo, también siéntese con la libertad. Fíjense, hay dos conceptos fundamentales que es una sucesión y es una serie. Normalmente cuando nosotros lo vemos, quizás podemos manejarlo como algo, como un sinónimo, ¿verdad? Sin embargo, matemáticamente, pues tienen diferencias, ¿sí? Entonces, aquí viene la parte, porque yo sé que a lo mejor ustedes ya vieron uno. Leonardo Melgar, ¿cómo estás, Leonardo? Bien, Muy bien, gracias, Leonardo. A ver, si yo te preguntara, Leonardo, ¿qué entiendes tú por una sucesión? ¿Qué me dirías? Lo que tú entiendas, no necesariamente que me digas, eso es la definición exactita del libro. ¿Qué entiendes tú por una sucesión? algo que se repite varias veces. Ok, algo que se repite varias veces, muy bien, exactamente. Y por ejemplo, muy bien, Sebastián Montemayor, ¿cómo estás, Sebastián? Hola. Gracias. Sebastián, ¿qué entiendes tú por una serie? Pues como una serie de números, supongo, como una lista de números Una lista de con cierto números. orden y ciertas propiedades. Muy bien, ciertas propiedades, ok. Exactamente. Fíjense, ambos conceptos en qué se parecen, en que nosotros podemos describir, y dijeron la palabra clave, podemos describirlo a través de una regla, de algo que se repite, de una serie numérica, etcétera. Entonces vamos a empezar con las sucesiones, ¿ok? Y después, después de eso seguirían lo que son las series. Y, eh, por ejemplo, las sucesiones no tienen, como ustedes dicen, una regla en específico, es decir, siempre voy a multiplicar por 2, no sé si siempre voy a sumar, no. Básicamente depende de la sucesión. Entonces, nuestro trabajo va a ser precisamente encontrar cuál es ese patrón en el que nosotros podemos encontrar. Y desde luego, para eso voy a compartirles aquí pantalla. Mira, esta hojita también se las voy a pasar. Ahorita nada más, a ratito le pregunto a Rubén cómo podemos ponernos de acuerdo.
Aquí está, mira. Por ejemplo, en este ejercicio, dice, regla. Si ustedes observan, aquí me dan el primer número, ¿va? 350, y luego me dice, regla, multiplicar por 2. Es decir, aquí en esta sucesión, a mí ya me están diciendo que para yo crear los elementos, necesito multiplicar por 2. Es decir, 350 por 2 son 700, y yo tengo que agregar estos espacios, el que están acá. Evidentemente, el número que seguiría, pues sería el 400, ¿verdad? Porque estoy multiplicando, en este caso, por 2. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, en este caso, fíjense, y cada uno tiene una característica particular. Déjenme ver a ver si puedo rayar. Porque 350 es el valor y tiene la primera posición. En la segunda posición tiene el número 700. ¿Okay? En la tercera posición tiene el número 1400. En la cuarta posición, ¿cuál será el valor? ¿Alguien que me pueda contestar, que quiera participar? No los veo ahorita en pantalla, pero alguien que quiera participar. Yo se lo puedo decir, es 2800. 2800, muy bien, perfecto. Y bueno, ¿quién habló? Perdón, ¿tu nombre cuál es? Soy Emiliano Hernández de Morelos. Gracias, Emiliano. Emiliano, y bueno, para aprovechar que se... ¿Y cuál sería el quinto término, Emiliano? 5600. Eso, muy bien, fíjense. Entonces, aquí nosotros estamos desarrollando porque ya nos dan la regla. Nuestro objetivo va a ser, digamos, primero tenemos que practicar, ¿sí? Y después nosotros tenemos que descubrir cuál es la regla que se está utilizando para precisamente llegar a eso. Si se fijan, por ejemplo, aquí me dicen dividir entre 5, multiplicar por 3. Y luego, fíjense, aquí viene. Estas reglas que están aquí, precisamente, solamente tienen o contienen una operación, pero también puede pasar que contengan varias operaciones combinadas, porque, por ejemplo, aquí me dicen, fíjense, en el inciso E, lo voy a hacer un poquito más grande, me dice, regla, dividir entre 5, por ejemplo, 1000, en este caso, lo vamos a dividir entre 5. Y después, ahí me dice que en este caso, que lo vamos a multiplicar por 2. Y recuerden, hay una parte muy importante que es la jerarquía de operaciones. Esa sí la debemos de respetar para que nosotros tengamos, en este caso, por ejemplo, ahí, para crear cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, más 8, y luego después lo van a dividir entre 2. Porque, por ejemplo, aquí fíjense, dice 1000. Si yo divido 1000 entre 5, me va a dar 200. Y si 200 lo multiplico por 2, me va a dar 400. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué sigue? Tengo que seguir el mismo, en este caso, en el mismo patrón en el que sigue. ¿Qué número seguiría? 80. ¿Alguien? ¿Sí? 80. Ajá, muy bien. Sería 400 entre 5, 80. ¿Verdad? Y después del 80, ¿qué seguiría? 160. Ok, 160, perfecto, muy bien. ¿Y qué seguiría después de 160? 32. 160, ajá, muy bien, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchachos. 32. Excelente. Hombre, vienen súper listos ustedes. ¿Okay? Ahí está. Muy bien, fíjense. Ahora, quiero que por favor hagan el inciso F, G y H. Y ahorita vamos a preguntar. Y esto es para ir calentando motores, porque ahorita la regla ya me lo dan, pero recuerden, mi objetivo va a ser yo descubrir la regla, ¿ok? Pero esto me va a servir porque me va a dar una idea de los posibles resultados. Hagan esos, por favor, esos tres, F, G y H. Y claro, si ustedes observan, por ejemplo, en las reglas, por ejemplo, en el inciso F dice 152. Entonces, le sumamos 8, me da 160. Y luego lo dividimos entre 2 y pues me da los 80. Aquí hicimos o estamos poniendo las operaciones por separado.
pero en la realidad o los problemas que vamos a ver donde yo tengo que descubrir la regla, por ejemplo, no me va a marcar el 160, por ejemplo, nada más me va a dar 152, me va a marcar 80 y el resto de los términos. Mi trabajo o nuestro trabajo va a ser precisamente descubrir si se multiplicó por un valor, si se dividió, si sumó, si restó, etc. Vienen muy bien, chicos. Vamos a ver. Por ejemplo, en el inciso F nos decía la regla más 8 y después había que dividir entre 2. Entonces estaban los números, las sucesiones 152, 60 y en este caso sería 8. Voy a hablar mucho aquí respecto a términos, ¿verdad? Por ejemplo, es primer término, segundo término, tercer. ¿Cuál sería el valor del cuarto término? Franco. Del inciso F, ¿no? ¿Perdón? Del inciso F Sí, del inciso F, el cuarto término, por favor, Franco. era 88. 88, muy bien, gracias. ¿De dónde estamos? ¿De dónde estás, Franco? De Chiapas. Chiapas, muy bien, gracias, Franco, muy bien. El quinto término, vamos a ver, ya nos compartió Ever Juárez. El quinto término, por favor. Aquí está, mira. Ya tu compañero nos ayudó aquí, que este es 88. Entonces, ahora, ¿cuál sería este término? El quinto término. 44. Muy bien, excelente, 44, así es. Y vamos a ver, voy a buscar. El último término, el sexto término, Yasmín, ¿cuál sería el sexto término? 52. Okay. Perfecto, muy bien. Ustedes vienen bien listos, chicos. Ok, muy bien. Vamos con el inciso G. Ok, en el inciso G nos decía dividir entre, bueno, lo voy a compartir aquí en esta pantalla por si se perdió. Ah, bueno, ya está. Dice entre 3 y luego después entre 2, por ejemplo, 648 entre 3 me da 216 y luego después 216 entre 2, porque así me marca la regla, me va a dar 108. El cuarto término, ¿cuál sería el cuarto término, por favor, Rodrigo? El cuarto término sería pues como dividir 108 entre 3, que es 30 y 36, y eso entre 2, ¿no? O sea, 36, 18. Okay. Ah, bueno, ok, bueno, ya no se la tasas. Muy bien, perfecto, ok. Y luego nos faltaría el último término, que sería el sexto término. Déjame ver aquí porque no aparece. Aquí está. Andrea, ¿cuál sería el último término, Andrea? ¿Nos ayudas? 6. Discúlpame, no te escuché, Andrea. 6. 6. Gracias, perfecto. Muy bien. Vamos ahora con la última, con el inciso H. Fíjense, me dice menos 5. Observen cómo ahora ya no me está dando, por ejemplo, los siguientes valores. Es decir, a diferencia de los otros problemas, ya solamente me da un valor. Por ejemplo, 275 me dice, primero, réstale 5 y después, en este caso, divídelo entre 2. Es lo que me está diciendo la regla. Repito, estamos así como que empezando a calibrar la maquinita para después ahorita toda esa concentración de operaciones las vamos a manejar. Por ejemplo, el siguiente término pues serían 270, ¿verdad? Está aquí. Y luego después me dice, divídelo entre 2. ¿Okay? ¿Cuál sería la respuesta? Antonio, por favor. 135. Muy bien, perfecto. 135, ¿ok? Y luego, ese sería el tercer término. Cuarto término. Ever, ¿cuál sería el cuarto término, por favor? De esa sería... ¿Es entre 3 o entre 2? El primero. No, estamos en el H, Ever, aquí. Okay, aquí ya nos ayudaron. Aquí es 270, 135. Y te pido este valor. 235 dijo el tercero, ¿verdad? El tercero fue 135. 135, entonces el cuarto es 130. No. 100.
¿Sí, no? ¿Sí estás bien? Sí. Sí, ok, Está bien, ok. porque le vamos a quitar 5. Sí, perdón. Sí, no estás correcto, muy bien. ¿Y cuál sería el valor del último término? Braulio, por favor, ¿nos ayudas? Braulio, a ver, Braulio González. Bueno, vamos a ver. Emiliano Hernández, ¿el último término? Sí, ya no se ve la pantalla. Sí, A ver. Braulio dijo en el chat. Sí. Y Braulio se fue. Braulio, bueno, esperemos que ahorita se reincorpore. Escribió 65. Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta de la última? ¿El cuarto término? Ajá. Ok. El 1, 2, 3, 4, el quinto término. Ok, pues 275 menos 5 es 270. Ok. Entre 2 es 135. Menos Ajá. 5 te da 130 y entre 2 te da 65. Eso, muy bien, excelente, perfecto, así es. Ahora fíjense, gracias, aquí viene la parte como que esta sí es la que ya tenemos que manejar, fíjense, en el número 2 nos dice, descubre la regla y continúa las sucesiones, 72, 24 y 12. Primero, ¿qué número puede seguir aquí? ¿Cuál sería esa regla que nosotros podemos hacer? A ver, ¿quién dijo yo? 72, 24. Fíjense cómo los números van decreciendo, ¿eh? Tengo 72, 24 y 12. Muy bien, vamos a ver. Ever y Braulio, vamos a por el orden, levantaron la mano, muy bien. Ever, ¿cuál crees que sea la respuesta, Ever? Sería entre 3 y luego entre 2. ¿Entre 3 y luego después entre 2? Sí. Ok, muy bien, vamos a ver, perfecto. Y también levantó por ahí alguien más la mano. Bueno, Braulio ya me había contestado también. Aquí está. Recuerden que, bueno, pueden levantar la mano, vaya, en el virtual, o también si lo prefieren pueden con su micrófono, lo pueden hacer con toda confianza. Su compañero nos dio una respuesta que es entre 3 y entre 2. Y ahorita podemos probarlo. Por ejemplo, aquí él sacó esta respuesta. Me está fallando un poquito el internet. A ver. Miren, se me está inhibiendo un poquito el internet, pero vamos a hacer esto. Porque creo que es mi cámara. Voy a desconectar tantito mi cámara, pero fíjense, quiero que por favor le avancen a estos ejercicios. El B, el C, el D y el E. ¿Qué hay que hacer? En algunos, fíjense, ya me da aquí alguno de los números, sobre todo los primeros 3. Hay que ir descubriendo en este caso cuál es la regla de cada uno, ¿ok? Y ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a compartir y vamos a exponerlo tanto. Muy bien, entonces quedamos que algunos, voy a compartirles aquí la pantalla de algunos ejercicios, bueno, de algunas, aquí está. Fíjense, en el inciso B, ahora a nosotros nos toca descubrir, por ejemplo, cuál es la regla en la cual puede ser. Por ejemplo, tenemos el número 5, tenemos el número 30 y tenemos el número, en este caso, 10. Posteriormente, sí. Bueno, vamos a preguntar. Por ejemplo, vamos a ver. Muy bien. Yasmín Carmona, ¿cuál crees tú que sea la regla para poder encontrar, o si puedes decirnos cuál es el cuarto elemento de esa sucesión? Yo creo que el cuarto elemento podría ser 25. 25. ¿Y cuál fue tu regla que tú creaste, Yasmín?
Primero va como más 25 y después sería menos 20. Se van intercalando los signos y se van restando 5 al Ok, número. muy bien, fíjense. Bueno, ahorita lo voy a compartir acá para que sea un poquito más grande, pero lo voy a poner aquí en el pizarrón para resolverlos. Ahora fíjense, eso es algo muy importante que a lo mejor ahorita vamos a ver. Puede ser que en muchos problemas, porque tengo 30, pueden existir diferentes reglas, es decir, más de una regla para un problema. Es decir, no estamos cerrados a que solamente estamos limitados a una, sino que podemos encontrar varias soluciones. Aquí voy a dejar de compartir. Por ejemplo, mira, aquí hice un dibujo de los triángulos, son los 6, bueno, más que triángulos, parecen doritos, 5, 30 y 10. Entonces su compañera nos dice, bueno, mi regla, la que yo creo que se puede establecer es que, por ejemplo, de aquí para acá, bueno, le sumé 25, ¿ok? Y luego me dijiste, le restamos 20, ¿verdad, Yasmin? Sí. Restamos 20. Regla válida, por supuesto. Vamos a ver, Eugenia María. Buenas noches, Eugenia. ¿Cuál fue tu solución? Yo puse por 6 entre 3. Vamos a ver, Eugenia puso por 6, o sea, 6 por 5, 30. Y luego eso es 30 entre 3. Muy bien, perfecto. O sea, es otra regla que también puede ser. Muy bien. Por aquí. Andrea, Saraí. Vamos a ver aquí. Franco. ¿Cuál fue tu solución, Franco? ¿Para ese mismo ejercicio? ¿Verdad? ¿Para ese mismo ejercicio? Sí, por favor, sí. Ya sea que hayas tenido alguna, o hayas coincidido, o a lo mejor tengas alguna otra diferente. Yo pensé que era como que primero era por 6. Ajá. Y luego menos 20. Por 6 y luego menos 20. Okay. Perfecto. Fíjense, aquí hay una parte muy importante, muchachos. Todo eso que ustedes me están diciendo, ¿ok? Es correcto. O sea, las 3 que me están diciendo ahorita son correctas. Ahorita les voy a decir, bueno, pero finalmente, ¿cuál es el criterio por el cual se deciden si, digamos, una es la correcta o la que es un poquito más? Pero, ¿por qué hasta ahorita? Y yo puedo seguir dando más respuestas, ¿ok? Pero, por ejemplo, donde nosotros estaríamos forzados a encontrar alguna, por ejemplo, en específico, si a mí me dieran, por ejemplo, aquí me dan 3 términos, y si, por ejemplo, aquí me dan, voy a poner un número, ¿verdad? Pero no sé, 80, ¿sí? Cuando a mí me dan un término intermedio en mi sucesión, ahí sí nosotros prácticamente estaríamos, digamos, forzados a encontrar una regla en específico. Y este tipo de ejercicios sí los hace, en este caso, o la facilidad de que pueda encontrar una solución, ¿sí? Si a mí me dijeran cuál es la correcta, yo diría, estar en lo correcto, porque yo puedo crear la sucesión, ¿no? Lo puedo hacer para que llegar a la solución. Sin embargo, ¿qué es lo que se recomienda? Siempre en matemáticas, sobre todo en soluciones, se recomienda primero que ustedes puedan, por ejemplo, ¿cuál es el criterio? Yo recomiendo que primero traten de ver si puedo hacerlo con una sola operación. Por ejemplo, si solamente lo hago con pura suma, por ejemplo, a ver, este 25, por ejemplo, y si yo le quisiera sumar 25 me daría 55. Ok, no es. Okay. O sea, yo sé que con solamente suma no puedo, ¿verdad? Porque el siguiente número no me da. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a, en este caso, hacer. Puedo intentarlo con suma, con resta, por ejemplo. Puedo intentarlo con multiplicación, por ejemplo. Quiero pura multiplicación. Digo, bueno, por 6, como dijeron sus compañeros. Ok, 5 por 6, 30, pero 30 por 6 me da 180, entonces tampoco, ¿sí? Siempre primero intenten, como en los primeros ejercicios,
revisar si puedo hacerlo con una sola operación. Suma, resta, multiplicación, en este caso, o división, ¿verdad? Entonces, aquí está. Cuando no pueden, en este caso, inferirlo con una sola operación, váyanse, por favor, a operaciones combinadas. Por ejemplo, ahorita me pusieron una solución de más 25 y menos 20. Aquí utilizó una suma y una resta, una suma y una resta, pero bajo un criterio específico de sucesiones, siempre es mejor utilizar operaciones combinadas, la famosa jerarquía de operaciones. Por ejemplo, aquí lo voy a poner porque ese es un paso importante. Primero intenten si puedo hacerlo con una operación, suma, resta, multiplicación y división. Si no, nos vamos a las combinaciones, pero la jerarquía de operaciones. Pero, por ejemplo, Ever Juárez, ¿te acuerdas? Por ejemplo, hay niveles de jerarquía de operaciones. ¿Te acuerdas? ¿Qué debemos resolver primero? Primero serían las cosas que están elevado a una potencia y las raíces. Luego multiplicaciones y divisiones. No. Primero antes los corchetes, paréntesis y todo eso. Muy bien. Y ahora sí luego las Potencias y raíces. Ajá. Luego multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. Gracias, Ever. Perfecto. Lo dijo. Primero, bueno, los símbolos de agrupación. ¿Sí? Que a lo mejor para este tema de sucesiones pues no los vamos a utilizar, ¿verdad? Pero paréntesis, corchetes y las llaves, ¿verdad? Ese es el primer nivel. Después, las potencias o los radicales. ¿Okay? Después seguirían las multiplicaciones, que esto sí nos interesa. Multiplicaciones, divisiones y al final sumas y restas. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ahorita, alguna de sus compañeros propuso con sumas y restas. Está bien. Pero después alguien me propuso uno con multiplicaciones y divisiones. El criterio es esto. Si ustedes pueden utilizar un criterio en donde involucren una jerarquía de operaciones, ¿sí? Lo más alto posible, siempre va a ser mejor respuesta o va a tener un mejor criterio, repito, sin dejar de decir que está incorrecto. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, lo ideal sería esto. Por ejemplo, aquí, 5 por 6, 30. 30 entre 3, en este caso me da 10. Por lo tanto, aquí sería 30 por 6, aquí sería por 6. Bueno, sería 10 por 6, ¿sí? Me va a dar 60. ¿Vale? Y luego 60 entre 3 me va a dar 20. Y luego por 6, 120. ¿Ok? Ahí está. ¿Okay? Entonces, ojo, muchos de los problemas que ustedes van a resolver, y esa es una característica fundamental de la matemática, es que no nos estamos cerrando a una solución. Puede haber muchas soluciones, ¿ok? Pero también lo ideal es que ustedes sepan elegir cuál sería la mejor opción sobre esos criterios. Entonces, siempre intenten, primero repito, una sola línea de pura multiplicación, pura división, una operación básica, y si no, me voy a las combinadas. Bien, vamos a compartir pantalla. Por ejemplo, para el siguiente caso, fíjense, el inciso C, tenemos, lo voy a borrar aquí, los círculos. Y voy a poner de nuevo, sería 95, lo voy a hacer un poquito más grande, porque y luego tenemos 90. Y luego tenemos 45. Y luego después me piden dos términos. 1, 2. Ahí está. Y luego fíjense. Por ejemplo, aquí tenemos la regla. Por ejemplo, ahí. Vamos a ver, Kat. Neftalí, ¿cuál fue tu regla que tú pudiste inferir? Por favor, si nos compartes. Sí, Neftalí, en la que está aquí en el pizarrón. Ajá, sí, ya me mandó. ¿Cuál fue tu regla, por favor, que tú dijiste? O que tú inferiste. En la que yo.
95, 90, 45. Entonces, aquí me faltan 2 elementos, pero necesito saber cuál es la diferencia. Ok, entonces, su compañero, Neftali, nos dice que le vamos a quitar 5, que creo que, por ejemplo, de aquí para acá es menos 5. Y después dividir entre 2. Okay. Esa es una. Vamos a ver si alguien encontró pues, alguna otra más. Gracias, Neftali. Vamos a ver. Leonardo, ¿qué tipo de regla encontramos ahí? ¿Coincides o encontraste alguna otra particular? ¿Leonardo Melgar o Leonardo González? Ok, fíjense, él nos dice menos 5 menos 45. ¿Ok? También es una regla. Fíjense, ambas soluciones, y sé que si pregunto otro, pues también me pueden dar soluciones sobre esta casa. Fíjense, aquí qué operación estamos aplicando solamente pura resta, y aquí estoy aplicando, en este caso, la división, en este caso la resta y la división. Si yo utilizo esta regla, por ejemplo, la primera que es menos 5 menos 2, entre 2, por ejemplo, 45 menos 5, pues me van a quedar, en este caso, 40. ¿Ok? Y si lo divido entre 2, me quedaría 20. Si yo utilizo la otra regla, por ejemplo, es 45 menos 5, quedan 40. ¿Sí? Y después 40 menos 45, me quedan menos 5. ¿Okay? Fíjense. ¿Por cuál es la que tendríamos que tomar una decisión? Porque técnicamente las dos son correctas, pero siempre es preferible, y no quise que sea en general, tener en nuestras sucesiones solamente números enteros, ¿sí? Y positivos. Entonces, por ejemplo, aquí lo ideal sería irnos con la de menos 5 y entre menos 2. Repito, a menos de que esté forzada, por ejemplo, si a mí me hubieran dado este ejercicio y me hubieran dicho, por ejemplo, aquí, 20, pues aquí sí estoy forzado a decir, es esto. O si me hubieran dicho aquí, esto vale menos 40, no, es esta que está. ¿Okay? Eso en cierta forma les va a ayudar. ¿Por qué? Porque pueden determinar y lo van a encontrar. Así van a ser algunos tipos de ejercicios. Repito, solamente que nos fuimos en una estructura primero. Ya nos dan la regla, nosotros la aplicamos. Ahora, no me dan la regla y nosotros tenemos que encontrar varias opciones. La intención de la actividad es que nosotros empecemos a ver cuáles son las posibilidades y en base a eso decidir. Pero en alguno de los ejercicios, déjenme buscarlos, sí me van a pedir o va a ser muy puntual en que, bueno, necesitamos esta regla en específico. A esto me refiero. Ustedes tienen aquí 1, 3, 6. 21. Fíjense. Observen cómo aquí les estoy dando en este caso un valor, que es el número que está aquí, 21. Pero les estoy dando, en este caso, 2 primeros o 3 primeros valores. Acuérdense, este es primera posición, segunda posición, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Okay? Vamos a ver, inténtenle con ese, vamos a ver. Quiero que me digan, fíjense, y aquí, bueno, hay que saber un poquito la regla, pero ¿cuáles serían estos 2 términos que faltan? Y ahora sí, necesitamos una regla en específica porque me están dando un valor acá. Yo tengo una idea. ¿Ya lo tienes? ¿Cuáles serían? Serían 10 y 15. 10 y 15. ¿Y cuál fue tu... ¿Son correctas? Vamos a ver, muy bien. Se ven como números triangulares. ¿Y cuál fue tu regla?
Ah, que son números triangulares. Ok, muy bien. ¿Qué es un número? Vamos a poner que pues yo no conozco. ¿Qué es un número triangular? Ah, que si nos tomamos como un triangulito Ajá, equilátero del lado n ajá. y le ponemos como un puntito hasta arriba, luego 2 puntitos, luego 3 puntitos, luego 4 puntitos y así. Por ejemplo, aquí 1 y luego acá está 3, ¿verdad? Ajá, Luego aquí estaría 6. 6, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, bueno, uno por aquí. Ya, ¿no? Algo así. Y así nos vamos, ¿verdad? 1, 3. Fíjense, la solución es correcta porque su compañero tiene muy claro, fíjense, él lo está interpretando en base a, o lo está relacionando mediante números triangulares en base a la geometría. Y alguien más sabe cómo hacerlo, pero con una regla de decir, ah, más este por este menos este, no sé. ¿Alguien le salió así? Sí, a mí también. ¿También lo hiciste con números triangulares? Sí. Ok, fíjense, esa es una parte muy importante, porque se los van a topar mucho, números triangulares. ¿Okay? Porque sabemos que de pronto, por ejemplo, fíjate, tienes 1, después tienes 3 y después tienes 6. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, de aquí para acá, pues sumamos 2. De aquí para acá puedo decir, pues sume 3. Fíjense, de aquí para acá, sume 4, sume 5 y sume 6. Okay. Si yo lo hago desde aquí, yo puedo decir, bueno, le sume 2, le sume 3, 4, 5, y si yo al sumarle este con este me da este, quiere decir es 6. Entonces, esta puede ser una respuesta. Observen cómo sumamos números enteros consecutivos. Esa puede ser, claro, la que dice su compañero también es correcta, porque son números triangulares. Otra opción es ver cómo sumo. Si al sumar, por ejemplo, obviamente aquí yo puedo tener incertidumbre, porque puede ser que sea solamente casualidad. Pero cuando yo sumo este con este y me da el valor que a mí me están dando o pidiendo, ahí yo digo, ese es correcto. ¿Okay? Ahora, los números triangulares tienen una fórmula o tienen una fórmula que ustedes pueden encontrar. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? Una era, si conozco los números triangulares, como su compañero. Otro, si conozco la suma. Pero también, los números triangulares se definen de esta forma. N más 1 entre 2. ¿Qué representa N? N representa la posición, por ejemplo. En la posición 1, si yo sustituyo, va a ser 1, 1 más 1, entre 2. 2 por 1, 2, entre 2, 1. Fíjense, me da 1. ¿Sí? Quiere decir, el número que me da aquí va a ser que el número de elementos que vamos a tener aquí. Vamos en la posición 2. El número triangular número 2 sería 2, 2 más 1 sobre 2. 2 por 3, 6, entre 2, 3. Ahí está. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, pues yo quiero saber el número triangular número 4 y número 5. Pues, déjame ver si se está viendo, alcanzando la pantalla. Pues simplemente lo voy a aplicar. Voy a poner para n igual a 4. El número triangular 4 sería 4, 4 más 1, entre 2. Son 5. 5 por 4, 20, entre 2, 10. ¿Está? Y si hago para el número 5 o para la posición número 5, sería 5 por 5 más 1 entre 2. Serían 5 por 6, 30. Entre 2, 15. Ahí está, eso es. ¿Ok? Y este es el objetivo, que ustedes tengan herramientas o diversas herramientas para que ustedes puedan resolverlo. ¿Cuál es la mejor forma? La que ustedes se sientan a gusto. ¿Sí?
tu compañero asoció, o también Leonardo, también no lo había visto, perdón, nos dijo sobre la suma. ¿Cuál es la mejor forma, en este caso, de estas tres que explicamos? Ahora sí que todas, la única diferencia es que en algunos me puedo tardar un poquito más, un poquito menos, pero a fin de cuentas está en lo que ustedes se sientan más fuertes en hacerlo, ¿sí? Recuerden que a ciertas partes de la matemática se nos hace más fácil o se nos da más sencillo la habilidad para numérica, geométrica o analítica, ¿ok? Ese es el objetivo. Ahorita nada más denme oportunidad para al ratito compartirles el archivo, preguntarle al maestro Rubén cómo le podemos hacer y para vernos la siguiente clase. Muy bien, ¿alguien le quedó alguna duda? Con toda la confianza, siéntase en la libertad. No. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Al ratito les comento las situaciones. Les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias. Que pasen buena noche.